Hola a todos, sean bienvenidos a este video. En este video le vamos a compartir nuestras investigaciones acerca del pensamiento de Edmund Husserl. Quédense hasta el final. Husserl fue un filósofo alemán, fundador de la fenomenología. Su enfoque buscaba estudiar fenómenos tal como se presentan a la conciencia, sin prejuicios. Desarrolló conceptos clave como la intencionalidad de la conciencia y la reducción fenomenológica, influyendo profundamente en la filosofía del siglo XX. A lo largo del video les daremos más información acerca de Husserl y de su pensamiento. Husserl nació en el año 1859. Fue un filósofo y lógico alemán considerado el fundador de la fenomenología trascendental. Nació en Proxnitz, actual República Checa, y fue discípulo de Franz Brentano y Carl Stumpf. A lo largo de su vida desarrolló el movimiento fenomenológico, uno de los más influyentes del siglo XX. Husserl trabajó como profesor en diversas universidades, incluyendo Halle, Gotinga y finalmente la Universidad de Friburgo, donde se convirtió en profesor titular en el año 1916. Fue apartado de la enseñanza en el 1928 debido al nazismo y finalmente murió en el año 1938. Sus aportaciones. Una de ellas es la intencionalidad de la conciencia. Husserl afirmó que la conciencia es siempre intencional, es decir, siempre está dirigida hacia algo. Los actos de conciencia, pensar, percibir, desear, etc., tienen un objeto que puede ser una cosa, un pensamiento, una emoción, entre otros. También una de ellas es la epoge, también conocida como reducción fenomenológica, un proceso de suspensión de juicio acerca de la existencia del mundo exterior, para estudiar solo lo que se da directamente a la conciencia. Está también la filosofía de la aritmética. En su obra de la filosofía de la aritmética, Husserl exploró las bases filosóficas de las matemáticas, particularmente las matemáticas formales y su relación con la conciencia humana. También está Investigaciones lógicas, en el año 1900 al 1901. Con esta obra, Husserl inició una reflexión más profunda sobre los fundamentos de la lógica y la epistemología. Su intención era establecer una base sólida para la filosofía y la ciencia, abordando temas como la validez del conocimiento y la naturaleza de los juicios lógicos. Otra también es fundamentación de la filosofía como ciencia. Husserl buscó que la filosofía fuera reconocida como una ciencia rigurosa con un método preciso y sistemático. Su enfoque fenomenológico pretendía ofrecer una base sólida para el conocimiento. Otra es influencia de la filosofía contemporánea. La fenomenología de Husserl tuvo una influencia profunda en la filosofía del siglo XX, especialmente en filósofos como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty y otros, quienes desarrollaron diversas ramas de la fenomenología y el existencialismo. La Su teoría fue la fenomenológica del conocimiento, en donde establecía el problema de cómo lo que era considerado ideal podía darse porque era subjetivo. Pero esto no era más que el problema del conocimiento, de la manera en lo trascendental puede llegar a ser inmanente. Considera que el problema relacionado con el conocimiento no podía ser resuelto mientras la trascendencia fuera considerada como una oposición y que únicamente podía resolverse si se construía un tipo de puente que tuviera la capacidad de conectarlas.
Nuestro filósofo Husserl realizó diversas críticas, como por ejemplo está la crítica al psicologismo, que era un rechazo a la idea de que la lógica y las matemáticas dependen de la psicología humana. Husserl decía que la lógica es subjetiva y no depende de cómo funciona la mente humana, y decía que la lógica es independiente de los procesos psicológicos individuales o culturales. Y otra crítica que realizó Husserl es al naturalismo, que busca explicar todo en términos de procesos naturales. Y Husserl criticaba que no es adecuado abordar cuestiones fundamentales sobre la conciencia, la subjetividad y el significado, porque él decía que la idea de que la conciencia y la experiencia humana puede explicarse únicamente a través de las ciencias naturales como la biología y la psicología no era muy correcto y no abordaban totalmente estos conceptos. Otra crítica que realizaba Husserl era hacia el empirismo. Consideró que el empirismo, al depender exclusivamente de la experiencia sensorial, no podía explicar adecuadamente la intencionalidad de la conciencia ni las estructuras esenciales de las experiencias. Él decía que el empirismo no abordaba cómo la mente organiza y da sentido a los datos sensoriales, ya que él decía que la conciencia humana es activa, intencional y capaz de captar esencias o verdades universales que trascienden la mera experiencia empírica. También otra crítica fue hacia el positivismo. Cuestionó la idea de que solo el conocimiento derivado de la ciencia empírica es válida, argumentando que la fenomenología puede proporcionar un entendimiento más profundo de la experiencia humana. Nuestro filósofo Husserl realizó diferentes obras escritas. Entre ellas están La filosofía de la aritmética, que fue realizado en el año 1891. Con este libro quiso dar a conocer los fundamentos de la filosofía de la matemática y de la aritmética, y su interés principal es cómo los conceptos matemáticos surgen a partir de los procesos mentales. Otro libro importante que realizó Husserl fue el de las investigaciones lógicas, que fue realizada en el año 1900. Con este texto su idea cambió y tuvo una ruptura a lo que fue del psicologismo, ya que en esta obra él defendía la lógica como una ciencia autónoma e ideal. Otra de las obras de Husserl fue las ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica que fue realizada en el año 1913. Con esta obra, Husserl da a conocer su método de la fenomenología y lo utiliza como una disciplina filosófica independiente. Y también en este libro se trata de dar a conocer lo que es la conciencia intencional. Otro libro sería Las Meditaciones Cartesianas, que fue realizada en el año 1931. Con esta obra, Husserl profundizaba entre el ego trascendental y el mundo y cómo la intersubjetividad juega un papel crucial en lo que es la constitución de las experiencias. También está la obra La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental y la introducción a la filosofía fenomenológica en el año 1936. En esta obra, él analiza cómo las ciencias modernas se centran mucho en lo que es el empirismo y el psicologismo, diciendo que dejan de lado a las preguntas fundamentales como son la existencia del ser humano. También está la obra de la experiencia y el juicio que realizado en el año 1939, en el cual enfatiza cómo los actos de juicio pueden involucrarse y dar sentido a las experiencias humanas. En conclusión, el pensamiento de Edmund Husserl, a través de su enfoque fenomenológico, explora profundamente la conciencia y la percepción humana. Su método de reducción fenomenológica y la noción de la intencionalidad de la conciencia han sido esenciales para el desarrollo de la filosofía moderna. Además, sus críticas de psicologismo, naturalismo, empirismo y positivismo desafiaron las corrientes filosóficas predominantes de su tiempo. Las obras de Husserl siguen siendo influyentes y continúan inspirando a filósofos actuales.
Y para concluir, le dejamos con esta frase de nuestro filósofo. Intuir es captar, en el sentido más profundo de quien intuye, más allá de lo meramente sensible, estructuras y formas de lo que se nos da en la experiencia. Gracias por compartir con nosotros, esperamos que le haya gustado.